Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Tenía que entregarte otra vez otra lectura bonus porque sois punteros, Géminis. Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, Géminis. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí, no soy yo, en la cual están entregando lo que es número personal, inclusive dicen que pertenecen a una asociación de huérfanos, etcétera, etcétera. Cualquier historia. No soy yo, ¿vale, Géminis? Yo por YouTube jamás voy a entregar lo que es número personal, ni voy a pedir número personal, ningún tipo de dato personal. Por eso yo pongo lo que es un correo en la descripción de cada video. A través de ese correo vosotros si quieren se ponen en contacto, yo les explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, no, cariño, ¿vale? Si no, bendiciones. Pero yo no estoy buscando. Si vosotros quieren una lectura personal, ustedes me escriben, no yo. Yo nunca voy a ofrecer mi servicio de una manera escrita por YouTube. Nunca, ¿vale? Muy bien, mi querido Géminis, te tengo nuevos mazos, quiero presentártelos, cariño, que es Mensaje de los Ángeles Guardianes en el tarot. Es un mazo muy precioso, lo vamos a usar en tu lectura. Luego también he actualizado las cartas del tarot egipcio, como verás son nuevas. Y aparte, hay un oráculo que me llamó mucho la atención porque yo siempre les hablo a ustedes de la ley de la atracción, que es las cartas de la manifestación del secreto, cariño. Muy bien, mi querido Géminis, corazón, por Dios. Vamos a empezar, ¿vale, cariño? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño, carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, con el tarot de los ángeles, carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir. Dice, la fuerza, valor, compasión, perseverancia, cariño. Siento, Géminis, que es una semana en la cual tú, si quieres lograr algo en tu vida o quieres posiblemente que una persona entre en confianza contigo o que una persona entienda de que lo único que tú estás haciendo es buscar lo mejor para ellos, es importante, cariño, que vayas de una forma pacífica. Es importante, cariño, que te vuelvas su amiga, su amigo, sin reclamos, sin estar juzgando, Géminis. De esta manera, mi querido Géminis, vas a poder domar hasta a la fiera más brava, Géminis. El otro mensaje también, Géminis, si tú te das cuenta en esta carta preciosa, aquí hay un ángel. Ese ángel, cariño, tiene lo que es el símbolo del infinito. Y este ángel es como si estuviera controlando a un león, Géminis. ¿Qué me quiere decir Géminis? Siento que posiblemente tú me dices, Richard, lo que pasa es que yo tengo familia o hijos o una persona que está lo que es a tu cargo, que a veces es un poco difícil de entender. Es una persona con mucho carácter, Géminis. Es una persona que a la mínima que a lo mejor de repente tú le aconsejas algo o tú quieres entenderlo o entenderla, esta persona, cariño, es como que te pone una barrera, como que te dice, no te metas en mi vida, no opines por mí. No todo tiene que ser hijos, a lo mejor es tu pareja, a lo mejor es tu ex, a lo mejor es una persona que tú quieres aconsejar, pero este personaje te dice, no te metas en mi vida. Hay un choque aquí. Pero sin embargo, mi querido Géminis, como yo siempre digo, la fe mueve montañas. Te recomiendo, Géminis, que si ya no puedes con esta situación,
entregue su cuerpo, su alma, su espíritu a Dios, a los ángeles, que ellos hagan su obra, Géminis. Es como que estuvieras lidiando con personas rebeldes, con personas que no les gusta escuchar. Siento esto. Siento, mi querido Géminis, también que me dicen, no te rindas, porque la carta de la fuerza representa también lo que es claridad, superar obstáculos, empezar otra vez desde cero, pero la carta de la fuerza va lento. No es que va a pasar de la noche a la mañana, Géminis. Por eso te dice, no te rindas, todo va a estar bien. Muy pronto vas a encontrar claridad. Muy pronto vas a ver la luz, ese problema se va a resolver, pero tampoco pierdas tu fe. No vaya a ser que me digas, Richard, llevo tanto tiempo pidiendo un cambio, llevo tanto tiempo de que Dios me escuche, de que esta persona cambie y no veo resultados. Muy pronto va a haber claridad, pero no pierdas la fe, te dice Géminis. ¿Vale? No pierda la fe. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver signos. Me sale un Aries, me sale un Leo, me sale otra vez Aries, me sale Virgo y me sale lo que es Piscis. En este mes es el mes de Aries, curiosamente. A lo mejor de repente estás lidiando con personas que van a cumplir años en este mes. Es el mes de Aries. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales, cariño. Te he dado signos. La letra E. La letra F. La letra G o H. La letra R. Muy bien. Vamos a seguir, mi querido Géminis. Quiero ver una carta consejo del tarot Z, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Salieron dos. Vamos a hacer caso. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas y tenemos lo que es la carta de la torre. Vale. Yo lo que siento, Géminis, siento que muchos de ustedes es como que están cansados, cansadas, posiblemente esperando que una situación se aclare o que una persona cambie. Porque la carta del 10 de espadas nos hablan de que ya has tocado fondo. Pero esta carta, cariño, me dice, vale, Géminis, ya sabes lo que hay, lo peor ya lo has vivido, me están diciendo que ahora te toca salir a flote, cariño, y que tienes que hacer un cambio en tu vida, porque tenemos aquí la carta de la torre, que tienes que empezar a apostar por situaciones verdaderas, por personas reales, Géminis. Supongamos, mi querido Géminis, que tú hayas estado tratando con una persona. Puede ser inclusive lo que es un amor a distancia, porque tenemos la carta de la fuerza que representa también al signo de Leo, o una persona de elemento fuego, también. Y puede ser, cariño, que tú me dices, Richard, mucho tiempo con este problema, esta persona no se aclara, esta persona no toma esa decisión, tiene lo que es un bloqueo, a lo mejor este personaje tiene un compromiso también, o puede haber distancia, o simplemente, cariño, es una persona de carácter difícil, mi querido Géminis. Entonces, como tenemos la carta del 10 de espadas y la carta de la torre dice, tú ya sabes lo que hay, tú ya sabes que este personaje va lento, es como una tortuga. Ahora tú tienes que hacer un cambio en tu vida. No te puedes quedar estancado o estancada lamentándote. Tienes que buscar claridad, porque tenemos la carta de la fuerza. Entonces, mi querido Géminis, deja de estar lamentándote, deja de estar culpándote. Tú no tienes culpa, Géminis. Las personas toman sus propias decisiones. Las personas, cariño, escogen su camino. Tú no tienes culpa. Es como que tú de repente te duele mucho que esta persona se esté perdiendo, que esta persona haya tomado esa decisión, que esta persona esté llevando su vida de una forma inestable. Pero ya no está en tus manos, Géminis.
A lo mejor puede ser que tú me digas, Richard, son mis hijos. Una madre nunca se rinde. Una madre nunca va a renunciar al amor de los hijos. Yo no te digo que tú renuncies al amor de los hijos, ni mucho menos que tú de repente digas, Richard, no puedo soltar a esta persona de la noche a la mañana. Pero yo te pongo un ejemplo, Géminis. Vamos a ver. No todo tiene que ser hijos, puede ser pareja, puede ser una persona especial. Vamos a suponer, mi querido Géminis, que tú en estos momentos estás en medio de la mar, ¿vale? Y estás acompañado de una persona. Tú te aferras a la vida, tú estás nadando con todas tus fuerzas. Pero la otra persona, cariño, no quiere nadar. Simplemente dice, ¿para qué me voy a mantener a flote si nosotros ya no tenemos salvación? Ha renunciado a vivir, ha renunciado, cariño, a aferrarse a la vida. Y simplemente se deja hundir, Géminis. A ti te desespera porque esta persona es especial. Y tú tratas sacarle a flote, pero esta persona, cariño, no hace nada. Se deja hundir. ¿Qué vas a hacer, Géminis? ¿Te vas a dejar hundir también con esa persona? Si esa persona simplemente te está diciendo que no quiere tu ayuda. Esta persona te está diciendo que no quiere vivir. Mi querido Géminis, no puedes renunciar a tu vida. No puedes renunciar a ser feliz si esta persona no quiere ayudarse. Y esto no te hace una persona egoísta. No te hace una persona mala. Simplemente que esta persona ha tomado sus propias decisiones, Géminis. Entonces tú no puedes dejarte arrastrar con esa energía. Tú tienes que apostar en ti, mi querido Géminis. Porque siento, Géminis, que hay una persona que siempre está buscando los tres pies al gato. Siempre. Siempre, cariño. Y por más que tú intentas entenderlo, por más que tú intentas justificar a esta persona, es que no hay manera de entender, no hay manera de justificar a él o a ella. Pero tú te aferras. Tú piensas que ha cambiado. Tú piensas que va a cambiar. Tú piensas que esta persona, pues yo qué sé, va a reaccionar. Por el momento no quiere reaccionar. Tienes que pensar en ti, Géminis. Vamos a ver, cariño, ¿qué te quiere decir? Las cartas de la manifestación. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué te dice, cariño? Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, corazón? Dice, para un día estupendo, llena tu mañana de gratitud. Haz lo que yo y da pasos de agradecimiento mientras caminas desde tu cama hacia el baño o la cocina. Dando las gracias a cada paso, estás expresando tu agradecimiento por todo lo que tienes, todas las personas que amas y por toda la bondad que te espera hoy, mi querido Géminis. Vale. ¿Te ha pasado a veces, Géminis, en la cual de repente tú tienes un problema o de repente estás enfermo, estás enferma y dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que estar sufriendo? ¿Por qué mi vida es tan desgraciada? ¿Por qué si yo siempre hago el bien, me tienen que pasar estas cosas? Géminis. Vale. Me recuerda mucho a mi madre, sinceramente, ¿vale? Mi madre también es del signo Géminis y hay algo que siempre lo escucho, a lo mejor me está escuchando y que aprenda de aquí. Lamentablemente ella tiene ya 64 años, va a cumplir 64 y tiene problemas de salud, ¿vale? Y todos los días dice, ¿cómo es posible que si yo no bebo, no tengo vicios, solamente trabajo, soy una persona buena, no me meto con nadie,
siempre estoy enfermo, siempre estoy enferma. La otra persona, cariño, que beben, que salen de fiesta, que tienen de repente a Pepe Lucho, a la Lupe, a sus amantes, simplemente están sanos. Vale. ¿Te has puesto a preguntar, mi querido Géminis, que posiblemente todo lo que a ti te pasa es estrés? ¿Te has puesto a preguntar, cariño, que tú de repente en estos momentos estás vibrando mal? Esas personas que no se enferman, esas personas que están sanos, que están de fiesta, están felices. Están felices, cariño. Y cuando tú vibras bien, recuerda que el universo, lamentablemente, no distingue entre negativo o positivo. El universo está viendo que ese grupo de personas es feliz. A su manera, pero es feliz. Entonces el universo, cariño, le da más felicidad. Pero tú, cariño, posiblemente solamente te pasas trabajando, renegando, diciendo que no tienes pareja, diciendo que estás solo, que estás sola. Te quedas en casa encerrada, encerrado. El universo piensa, cariño, que a ti te gusta vivir así. Y te trae cosas negativas porque piensa que tú quieres esto, Géminis. Entonces, mi querido Géminis, ¿cuál es el secreto? El secreto, cariño, es ser feliz. El secreto es ser agradecido. Ese es el secreto. Tú lo que tienes que hacer, cariño, desde ahora cambia tu chip. Cambia tu manera de ver la vida. No te levantes y lo primero que digas, vaya día, qué frío que hace, qué calor que hace, tengo que preparar el desayuno, ¿por qué me pasa estas cosas? Tú lo que tienes que hacer, Géminis, ni bien te levantes, di, gracias Dios por un día más de vida que me das. Gracias porque sé que vas a poner a las personas indicadas para poder recuperarme. Gracias Dios porque voy a tener un plato de comida. Mi querido Géminis, cariño, mira, yo tengo un problema con la respiración. Lo vengo arrastrando de hace mucho tiempo y cada día se me complica más. Pero yo no me levanto diciendo, ¿por qué me pasa esto, Dios? No, yo todos los días digo, gracias Dios por un día más de vida que me das. Gracias porque sé que vas a poner a las personas indicadas, a los profesionales indicados, para que me resuelvan esto. Gracias Dios porque también me estás haciendo tomar decisiones buenas, como en mi caso, que yo siempre he sido ¿cómo se dice? Antiseguros privados. Y ahora me he comprado un seguro privado. No porque esté mal, simplemente porque lamentablemente la seguridad pública aquí médica, cariño, no vale. Sinceramente no vale, ¿vale? Entonces, me van dando ideas. Voy abriendo caminos. Voy encontrando alternativas. Y la fe mueve montañas, cariño. Y mira, Géminis, te cuento algo. Cuando Dios quiere hablar, cuando tú lo pides de fe, Géminis, Dios te responde. Yo ayer en la noche, después del super chat, hice lo que es una oración y dije, Dios, por favor, sáname. Dios, por favor, necesito que hagas tu obra. Me estresa esta situación, es cierto que no estoy mal, pero me estresa. Y perdóname si a lo mejor de repente te ofendo. Porque si vamos a ser sinceros, mi calidad de vida es buena. Perdóname, pero necesito que me ayudes en esto. Mira, Géminis, y te lo cuento porque cuando uno cuenta las cosas pasan. Yo he soñado a un doctor y este doctor me ha dicho, en tu casa hay una planta que produce como algo químico que te está afectando. Y me ha dicho el nombre, pero no me acuerdo. Y yo, mi querido Géminis, aquí en casa tengo muchas plantas, muchos árboles. Desde que yo me mudé a este lugar, estoy pasando por esto. Entonces, con esto no te digo que me voy a ir del piso, simplemente que en mi próxima cita médica que tenga,
Se lo diré. ¿Puede ser que influya algo las plantas que tengo en casa? O simplemente, cariño, poco a poco voy a encontrar cuál es mi mal, porque puede ser una alergia, pero que estresa, ¿vale? Entonces, mi querido Géminis, si tú, mi querido Géminis, lo hablas a Dios con bondad, con fe, si tú eres agradecido, agradecida, va a suceder el milagro, pero tienes que tener paciencia. Recuerda, mi querido Géminis, que somos millones en este mundo y posiblemente puede haber personas que tienen problemas más difíciles que tú. Entonces, vale, que Dios, cariño, es todopoderoso, pero no creo que si trone un dedo ya va a sanar todo. Tiene que ver cada caso, no es como un médico, Géminis. Entonces, mi querido Géminis, yo te recomiendo, corazón, que tienes que recuperar tu fe, tu confianza. Deja de estar renegando, deja de estar lamentándote, deja de estar diciendo que tu vida es un desastre. Agradece que tienes un día más de vida. Agradece, cariño, que estás con tu familia. Agradece que estás de pies, que puedes ver lo que es el amanecer, Géminis. Tienes que empezar a cambiar el chip. Tienes que empezar a ser más agradecido, agradecida. Aunque no tengas nada, aunque en este momento no tengas nada, Géminis, agradece por la fortuna que va a llegar. Y vas a ver cambios. Te acordarás. Vamos a continuar, cariño. Vamos a continuar. Ay, mi querido Géminis. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta del As de Bastos, la carta del ermitaño, el 9 de bastos, perdón, que también puede ser el ermitaño, la carta del 8 de copas, porque habla del pasado, la carta del emperador. Muy bien. Yo lo que siento, Géminis, voy a tomar mi agüita. Vale. Yo lo que siento, mi querido Géminis, es como que tú me dices, Richard, desde que yo me separé de esa persona, no he podido volver a rehacer otra vez mi vida. Oportunidades he tenido, me dices, porque tenemos aquí la carta del 8 de copas, que alguien observa. Pero te cuesta creer porque tenemos el emperador, Géminis. Es como que cada día, cariño, te lamentas de tu soledad, de tu tristeza. Es como que a veces te preguntas, ¿qué hubiera pasado si tú de repente te hubieras dado lo que es una oportunidad? Pero mi querido Géminis, nunca es tarde. Nunca es tarde para darse lo que es una oportunidad. Pero tú tienes mucha soledad, mucha tristeza. Hay un vacío aquí. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta en su corazón, hay como si fuera lo que es una cerradura. Pero no está la llave. No está la llave. Y aquí me hablan de las oportunidades. Personas que han intentado tener algo contigo. Pero siempre tú, cariño, es como que has puesto un pretexto. Siempre ha habido un pretexto para que tú no te des una oportunidad. Y como tenemos aquí carta guía, la carta de la fuerza te dice, ahora puedes volver a empezar otra vez de nuevo, te está diciendo Géminis. Puedes volver a empezar otra vez, date una oportunidad, supera ya esta situación del pasado. Empieza otra vez, te dicen. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. 3 grupos. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. 3 grupos. Listo. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, ¿vale? Opción 1.
La carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, puedes poner pausa. Si me dice Richard, quiero pensar un minuto, puedes poner pausa y luego eliges. Opción 2, la carta del sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 3, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un Cáncer. Muy bien, es una respuesta general, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más te quiere decir los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Dice, la liberación, finales, transformación, liberación. El ave fénix, mira. Cuando te dice la liberación, cariño, y está al costado de la carta de la fuerza, y tenemos el símbolo del ave fénix, mi querido Géminis, las cartas te están diciendo, cariño, ha llegado el momento de empezar otra vez desde cero. Ha llegado el momento, mi querido Géminis, que demuestres a los demás de qué palo tú estás hecho, tú estás hecha. Yo lo que siento, Géminis, que tú, en algún momento de tu vida o actualmente, has tocado fondo. En algún momento, Géminis, es como que has sentido que se te va todo, tu vida, tu historia, tu mundo. Pero esta carta de la liberación te dice, tienes que poner final ya a esto que te está atormentando. Tienes que cerrar un ciclo ya, Géminis. No vaya a ser, Géminis, que tú, como te dije al principio de la lectura, es como que tú estás esperando que una persona cambie o que una persona apueste por ti. Y esta carta dice, tienes que resurgir como el ave fénix, tienes que darte tu lugar, tienes que recuperarte, Géminis. No puedes seguir esperando tanto tiempo, porque la carta de la fuerza es una carta lenta, pero es buena, pero es lenta. Pero dime, Géminis, ¿quién te va a devolver tus años perdidos? El tiempo no espera, Géminis. No siempre vas a tener colágeno en tu cuerpo. No siempre vas a ser esa persona, jovencito, jovencita. Cuando tú mires atrás, te vas a dar cuenta que ha pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿y qué has hecho por tu vida? Te pregunto yo, ¿qué has hecho por tu vida, Géminis? ¿Acaso te gusta sufrir? ¿Acaso, cariño, vale la pena que tú te quedes sola, solo cuando hay tantos hombres, tantas mujeres que quieren estar contigo? ¿Acaso tienes que estar acompañado, acompañada para ser feliz? Las cartas están gritando, el universo está gritando que seas feliz y que te liberes de un resentimiento, de un rencor, de una persona que no te aporta nada. Que puedes empezar otra vez desde cero, te dice Géminis. Porque esta carta, mira, el ave fénix, cariño. El ave fénix, Géminis. Vamos a ver. La carta del 4 de fuego. Prosperidad, satisfacción, celebración. Si tú te das la oportunidad de cerrar esa historia del pasado, tenlo por seguro, cariño, que tu vida va a cambiar. Tu historia va a cambiar. Te va a venir alegría. Vas a sentir que estás soltando un gran peso. Tu situación económica va a mejorar. Tu familia va a estar en armonía. Tu salud va a mejorar. Pero hay algo que tú estás arrastrando. Hay algo que tú estás arrastrando, Géminis. Llámalo resentimiento, rencor, que no puedes perdonar. Algo estás arrastrando. Y eso, cariño, te está consumiendo. Eso se está volviendo como un metástasis. Es como un cáncer que al final te va a vencer. Por eso te dice, libérate, mi querido cangrejito. Mi querido Géminis. Mi querido Géminis. Como he mencionado cáncer, se me ha quedado el cangrejito. Vamos a ver, corazón, ¿qué te quiere decir el arcángel Gabriel? ¿Vale, cariño?
Que Dios y el universo me ayude. Cayó la carta. Dice, su lugar secreto. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia, su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respétalo. Géminis. Siento, mi querido Géminis, ten mucho cuidado a quienes haces entrar a tu casa, sea amigo, sea familia, porque siento, mi querido Géminis, que no todos vienen con las buenas intenciones. Es como que están buscando los 5 pies al gato, posiblemente para juzgarte, posiblemente cariño, para tener algún tipo de información que luego lo van a usar lo que es en tu contra. Ten mucho cuidado con lo que tú publicas en las redes sociales. Ten mucho cuidado con las conversaciones íntimas o personales que tú tienes, porque no vaya a ser que lo usen en tu contra, mi querido Géminis. Ten mucho cuidado, te dice, ¿vale? Su lugar secreto, dice Géminis. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver las características, cariño. Para muchos de vosotros, Géminis, posiblemente estás lidiando con personas de elemento agua o simplemente extrañas mucho a los hijos, a la familia, a tu hogar. Extrañas mucho. Hay un hijo que lo tienes a la distancia y tú lo extrañas. Es como que para ti sigue siendo tu bebé. Esta persona también puede ser mayor de 40 años o simplemente puede ser menor. Puede ser que estás lidiando con una persona delgada o delgada. Puede ser que tenga canas. La carta de la templanza. Hay una persona de elemento fuego, especialmente un Sagitario, pero también puede ser un Leo, cariño. Acuario también, ¿vale? Acuario. Hay un personaje delgado o delgada, de piel blanca, puede ser que se pinte el cabello de color rojo, tiene lo que es una mirada muy dominante, o de repente tiene ojos claros. Esta persona, cariño, en estos momentos está haciendo un balance, o posiblemente quiere que tú tomes una decisión. Su energía es buena. Puede ser que este personaje, cariño, se da cuenta que tú eres buena persona o que en la única persona que puede confiar es en ti, Géminis. La carta de la fuerza. Siento que muchos de vosotros necesitan posiblemente que una persona de elemento fuego, especialmente un Leo, pero puede ser Sagitario o Aries, encuentre claridad en su vida. Esta persona en estos momentos como que su mundo está un poco inestable y tiene hijos. Esta persona, cariño, puede ser que tenga tatuajes también. Siento que este personaje, cariño, poco a poco va a encontrar lo que es su claridad. Pero por el momento, mi querido Géminis, está en ese proceso. Puede ser, mi querido Géminis, que tú también estás sintiendo una conexión muy fuerte con un amigo o con una persona que está en la distancia y que puede ser de elemento fuego. Sagitario, Leo, Aries. La carta del caballero de espadas. Existe una persona, mi querido Géminis, que posiblemente te va a traer algún tipo de información o chisme. Te recomiendo, mi querido Géminis, que no lo sigas el juego, porque esta persona te trae chisme y esta persona luego te dice: no me comprometas. Yo te cuento esto porque te quiero, porque te estimo, pero no me comprometas. Esta persona, cariño, si tú de repente en su momento pides que te apoye, te va a dar la espalda. Entonces, mi querido Géminis, no te confíes mucho, ¿vale? No te confíes mucho, mi querido Géminis. Bendiciones, cariño. Yo lo que te recomiendo, Géminis, trata de pasar página. Puedes tener una oportunidad de volver a ser feliz. No te compliques la vida. Siento que estás esperando mucho a una persona, pero el universo, Papá Dios, te dice: no pierdas tu tiempo. Ha llegado la hora de darte lo que es una oportunidad. ¿Qué testimonio vas a dar cuando estés en el cielo a Dios, cariño? ¿Que tu vida siempre ha sido infeliz? ¿Que nunca te había dado lo que es una oportunidad? ¿Que siempre has estado con rencores? Papá Dios quiere, cariño, que te liberes, que seas una persona nueva, porque esa carta también, esta carta de la liberación, te dice:
Tienes que empezar otra vez desde cero. Resurge como el ave fénix. Finales, transformación, libertad, liberación. Te están gritando que tienes que empezar otra vez. Te quiero, Géminis. Un besito, hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.